de estudiantes en condición vulnerable a otros establecimientos educativos para evitar que abandonen los estudios. Se está autorizando que se trasladen a escuelas que están en lugares más cercanos, de manera que se han retirado de algún centro educativo, pero se han trasladado a otro centro que está en una condición más cercana o no muy lejana de ellos para no perder su año. El Mineduc reporta otros casos de extorsiones en centros educativos públicos a nivel nacional, los cuales estarán siendo públicos en los próximos días. Fiscales del Ministerio Público presentan más de un centenar de pruebas contra Roberto Barreda por el asesinato de Cristina Sicavisa. Barreda y su madre pretenden sabotear la audiencia para evitar las pruebas en su contra, alargar el proceso por más tiempo y esto obviamente genera controversia. Una, otra y otra vez, Roberto Barreda y su madre, la exmagistrada Ofelia de León, intentaron boicotear la audiencia de ofrecimiento de pruebas en el juicio por el caso de Cristina Sicavisa. Primero, uno de los dos abogados se escudaba en haber tenido un percance con su auto para no llegar. Una vez llegó, el abogado de Roberto Barreda se encargó de presentar 3 reposiciones y 2 recusaciones. Las 5 fueron rechazadas por el juez Gálvez. Al verse acorralado, Barreda optó por despedir a su abogado. No haber sido notificado, pues sí hubo algunas divergencias, por lo que yo lo que quería solicitar era pues, prescindir de los servicios del licenciado Alfredo Vázquez y pues que me dieran un tiempo prudencial para contratar un nuevo abogado defensor. Posteriormente, la exmagistrada también se unió al plan y presentó una incompetencia, es decir, que fuera otro magistrado quien conociera el caso. Pero es tan evidente el querer parar la audiencia, el querer entorpecer el proceso. Y mire, me extraña, y lo digo con mucho respeto, una profesional que incluso fue magistrada, que todavía esté poniendo obstáculos a un montón de situaciones que, disculpen, no tienen nada que ver. 6 horas después de lo previsto, finalmente los fiscales del Ministerio Público procedieron a describir que cuentan con 75 testigos, entre los que figuran la ex empleada Petrona Say, la conviviente de Barreda en México, Margarita Meléndez, e incluso los 2 hijos de Cristina Sicavisa. También cuentan con 8 técnicos, 93 documentos y 29 medios de prueba. Hay escuchas telefónicas, pruebas testimoniales, perfiles psicológicos y resultados positivos realizados con luminol en la vivienda y en el auto de la familia Barreda Sicavisa. Este martes, la audiencia continúa con la descripción de los medios de prueba a usarse en el juicio. Tenemos que seguir hablando de lo que sucede a nivel departamental. Nos trasladamos al occidente del país con la portada de El Quetzalteco para conocer sus titulares esta mañana. Se incendian 2 plantas eléctricas, evitan expansión de fuego. Siniestro deja 30,000 quetzales en pérdidas en edificio en la zona 3 Altense. Volcán sigue activo. Santiaguito aumenta las erupciones. Vemos también como los titulares más destacados y viajan a Estados Unidos. Xelajú disputará 3 partidos amistosos. Y así es, Guatemala realizó un foro de manera pública donde se hicieron presentes miembros de la sociedad civil e instituciones gubernamentales. En el mismo se trató el tema de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Los organizadores indicaron que las reformas que se proponen a la ley electoral y de partidos políticos constituyen un avance de fiscalización financiera y democracia interna en las diferentes organizaciones partidistas. Se tratará de desactivar la relación que existe entre dinero y aquellas personas que logran llegar a ocupar cargos públicos para satisfacer únicamente intereses propios. Con esta reforma esperamos que el Tribunal Supremo Electoral tenga más control sobre las campañas electorales. Integrantes de la sociedad civil y de partidos políticos manifestaron que las reformas mejorarán el sistema electoral político del país, pero están conscientes que es difícil erradicar ciertas prácticas que se tienen actualmente. Es de ser conscientes que con esto podemos lograr un avance significativo, pero no van a significar en cierta manera los cambios estructurales que se necesitan en el país. Yo creo que tal vez el tema más polémico en el caso particular es si se van a abrir los listados, especialmente en el caso de diputados, en donde se está haciendo una propuesta de que haya una votación nominal. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer, y es gracias a ellos precisamente que nosotros nos podemos acercar a ustedes con estas fotografías, estas imágenes que nos envían a nuestro correo electrónico, donde podemos apreciar las bellezas de nuestra Guatemala. Y quiero compartir con ustedes este mensaje que nos envía Claudia Quesada. Siempre veo su programa Viva la Mañana desde temprano y me gusta mucho el segmento sobre Hoy Celebramos, pues muestra los bellos paisajes con los que contamos en nuestra linda Guatemala. Hoy me uno enviándoles una fotografía que tomé en un atardecer en la aldea Hawái, en Monterrico, Guatemala. Espero que les guste tanto como a mí. Asimismo, quiero felicitarlos por tan bonito programa, pues lo hacen ameno, interesante para sus seguidores. Muchos éxitos nos desea entonces Claudia Quesada, que comparte con nosotros entonces esta imagen desde Monterrico, Guatemala. Y usted también puede formar parte entonces de este segmento enviándonos sus fotografías a hoycelebramos@gmail.com, y nosotros de esa manera nos podremos estar acercando con todas las personas de cada uno de los rinconcitos de nuestra Guatemala y compartiendo sus fotografías, por supuesto, en nuestro programa. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Vamos entonces a Ban Rural por este segmento. Tenemos que continuar con más información, chicos. Más información, por supuesto, saludando a todos nuestros pueblos, a la gente linda que nos ve más allá de las fronteras también, que forma parte de esta gran comunidad que todos los días sintoniza BLM Noticias. Nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando y bueno, poder compartir con todos ustedes la información. Vamos ahora con el mundo y el plano internacional. Ahora ponemos en pantalla la portada de España para conocer lo que titula El Mundo esta mañana. El PP no quiere apartar a los imputados si no hay gobierno. Allí pretenden pues que se marchen en cuanto haya un acuerdo, pero los populares no asumirán el pacto hasta que Rajoy sea investido. Y las discrepancias sobre el contrato único ralentizan la negociación. Allí vemos también en temas nacionales, pero se destaca como portada y titular principal a los niños bomba, la nueva amenaza del yihadismo. El Estado Islámico emplea cada vez más a los niños como terroristas suicidas. Así lo dice el informe del Centro de Combate en contra del Terrorismo de West Point. Ahí vemos una fotografía principal, la verdad un hecho lamentable e impactante. Esto es parte de lo que titula El Mundo, el periódico de España. Y luego del atentado realizado el fin de semana en Turquía, el cual dejaba como saldo 54 muertos, el ministro de Relaciones Exteriores de ese país señalaba que el grupo yihadista Estado Islámico debe desaparecer de la frontera entre Siria y Turquía. El grupo yihadista Estado Islámico debe desaparecer de la frontera entre Siria y Turquía. Así lo aseguró el ministro turco de Relaciones Exteriores al hablar sobre el atentado del sábado en Gaziantep, que dejó 54 muertos. Pelearemos hasta el final contra esta organización terrorista y respaldaremos a los países que luchan contra ella. Las autoridades turcas intentaban identificar el lunes al menor sospechoso de ser el autor del ataque suicida en el que murieron 54 personas en una boda en Gaziantep, en un ataque que atribuyeron al grupo Estado Islámico. El inicio de clases para el ciclo básico en México no ha sido nada normal debido a que pues nuevamente han surgido las protestas y las manifestaciones en contra de la reforma educativa. Las mismas han sido convocadas en 4 estados por el sector radical de los sindicatos de maestros. El nuevo ciclo escolar de educación básica en México inició el lunes con manifestaciones y paros, promovidos por el ala radical del Sindicato de Maestros, en 4 estados contra la reforma educativa. En Oaxaca y Chiapas, al sur del país, iniciaron clases solo el 47% y el 42% de las escuelas públicas respectivamente. Mientras que en Guerrero abrieron el 99% de las aulas y en Michoacán el 97%. En la Ciudad de México, solo 11 recintos permanecieron cerrados. Los alumnos chiapanecos no están afectados por la movilización de hoy. Los alumnos chiapanecos están siendo defendidos hoy por este movimiento que es un movimiento digno, porque está buscando precisamente que se genere educación pública, laica, gratuita, popular. En Chiapas, uno de los estados más afectados, los padres de familia apoyaron a los maestros. Yo soy madre soltera y pues yo no tengo para pagar una escuela particular, ¿no? Por eso estamos aquí apoyando a los maestros para que pues de que se llegue a un acuerdo, ¿verdad? De que ya empiecen, bueno, más que nada también que empiecen las clases.
Las huelgas son organizadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que desde hace meses suspendió labores por la reforma educativa, que contempla evaluaciones a los maestros de escuelas públicas, que según el sindicato pone en riesgo sus empleos y no toma en cuenta el rezago educativo en los estados más pobres al sur del país. Y una noticia más que tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil de México que acusaron a los oficiales de migración de participar en la desaparición forzada de los ciudadanos mexicanos acusados de ser migrantes indocumentados. Las organizaciones de la sociedad civil aseguran que las autoridades mexicanas no han colaborado en la búsqueda de los desaparecidos y aquí tenemos los detalles. Mi hijo se fue y mi hijo se quedó. Mi hijo ahí lo detuvieron y de esa fecha, mi hijo, no sabemos nada de él. Agentes de migración detuvieron arbitrariamente a Maximiliano, quienes basándose en criterios racistas y sin ningún sustento, lo señalan de ser guatemalteco en situación irregular en el país, cuando él mismo les acreditaba su origen mexicano. 7:17 de la mañana, más adelante completamos entonces el recorrido por el mundo. Gracias, Crista, por la información. Julio León ya está en las calles, listo para el reporte, como cada mañana. Adelante, Julio, te escuchamos. Claro que sí, compañero. Nosotros continuamos con este recorrido para las calles para poder informar qué es lo que sucede con respecto al tránsito vehicular. Y justamente estamos en uno de los recorridos principales de la ciudad. Lo que podemos ver en este momento es el Boulevard Los Próceres, precisamente entre la Sexta y la Quinta Avenida. Aquí tenemos el ingreso del lado derecho de los vehículos que vienen desde Carretera El Salvador, desde el Trébol de Vistahermosa hacia el área del Obelisco. Por el momento en esta parte no se encuentra ningún obstáculo, al igual que en el ingreso por la ruta El Salvador. Sí tenemos información ya del carril habilitado desde el kilómetro 17 hasta el 12.5 y luego tenemos pues ya una cola de vehículos que empieza a surgir a la altura de la salida a Fraijanes. Aunque por el momento, como les repito, no hay ningún obstáculo desde el ingreso de la ruta El Salvador. Tomemos en cuenta, por favor, algunos puntos como Prados de Villahermosa, donde el tránsito se encuentra completamente detenido, según lo reportan algunos usuarios, al igual que en Boulevard San Cristóbal, donde en ambas rutas de salida, tanto hacia el Puente de las Charcas como en la salida a Misco, tenemos información de un tránsito pues detenido a esta hora de la mañana de parte de los usuarios que están transitando por esos puntos. El ingreso por la ruta del Atlántico también